¿Cómo estoy cambiando mi relación con la comida? ¿Ok? Siempre he tenido una relación complicada con la comida porque siempre ha sido como en algún momento de mi vida yo empecé a identificar a la comida como un refugio para las veces que yo me sentía mal. Cada vez que yo sentía frustración, que yo sentía estrés, que me sentía triste o algo pasaba en mi vida, entonces yo recurría a la comida para sentirme bien un momento, ¿no? Y tal vez te ha pasado. Tienes un mal día, tienes momentos complicados, terminas cansado y al final del día llegas y lo único que quieres es atascarte de comida, ¿no? Para mí eran las pizzas, los tacos al pastor porque soy mexicano y bueno, era así como enfocarme a comer. Me sentía bien un momento y me sentía satisfecho un rato, pero eso tardaba una hora, ¿no? Después de ese momento, después de ese atracón, empezaba a sentirme culpable, ¿no? También toda la vida he hecho ejercicio, pero eso pues no era suficiente, obviamente, porque al final del día lo que estaba pasando siempre era que pues siempre estaba comiendo de más, ¿no? Y si tú le preguntas a cualquier entrenador, a cualquier nutriólogo, te van a decir que la comida pues es lo más importante para mantener como tu peso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo me enfocaba en ese momento en tener disciplina, ¿no? El objetivo era, bueno, me motivaba, voy a hacerlo, voy a echarle ganas, voy a esforzarme, voy a trabajar en esto y decía, ya no voy a comer tonterías, voy a mantener limpia mi alimentación, etcétera, etcétera. Y eso duraba, no sé, 3, 4 días. Luego decía, no, 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 voy a ser disciplinado. Pero por lo general, al final siempre terminaba pasando, y al final en muy corto tiempo, siempre terminaba pasando algo que rompía todo, ¿no? Tenía un problema con alguna de mis parejas, salía algo que yo quería que saliera de alguna manera, salía diferente y me empezaba a frustrar otra vez, o era simplemente como el estrés acumulado de toda la semana y empezaba a saturarme, a saturarme, a saturarme, hasta que llegaba ese punto de quiebre, ¿no? Se levantaba el teléfono y hola, ¿me puedes mandar una pizza, por favor? Y se volvía a reactivar el ciclo, ¿no? Después de mucho intentarlo, me empecé a dar cuenta de que realmente toda esta parte de motivación, esta parte de disciplina, pues no estaban funcionando realmente, ¿no? No era algo que de verdad fuera una solución a mediano y largo plazo, ¿no? Porque siempre además se sentía como una constante lucha contra mí mismo, ¿no? O sea, yo quería hacer algo, y como que yo necesitaba algo específicamente, pero no lo estaba obteniendo y la forma de obtenerlo pues era a través de un momento de satisfacción que luego se convertía en culpa y en frustración, ¿no? ¿Qué es lo que ha cambiado? Porque esto pues llevo ya 2 meses haciendo, ¿no? Un poquito más porque empecé antes de que terminara el año pasado. Y en este proceso lo que ha cambiado es que ahora veo alimentarme bien como un acto de amor hacia mí mismo. O sea, ya no es algo que tengo que hacer porque me quiero ver bien o por, incluso ni siquiera por salud como tal, sino es que empecé a poner atención que cada vez que tenía esos atracones, no solamente me sentía culpable, sino que luego no dormía bien. Después de no dormir bien, obviamente al día siguiente estaba súper cansado, estaba súper irritable, mi rendimiento era mucho, mucho peor. Entonces, esos atracones de comida eran el inicio de algo que me llevaba hacia abajo, de un ciclo descendente. O sea, me llevaban en un tobogán de que se empezaban a encadenar las cosas y empezaban a salir peor todo, ¿no? En general, si de por sí ya tenía un reto, si de por sí ya me la estaba pasando mal por una situación externa, hacer eso era autosabotearme en otro nivel. Y en ese momento las cosas empezaban a salir aún peor, ¿no? Y eso me llevaba a comer más y a comer más y el ciclo se iba complicando de muchas maneras, ¿no? Lo que empezó a cambiar entonces es que empecé a decir, oye, si esto te está llevando y te está complicando la vida en muchos niveles, si no duermes, si te la pasas mal toda esa noche, al día siguiente te la pasas cansado, ¿por qué? ¿Por qué no tratarte mejor? ¿Por qué no poder cambiar la percepción de cómo estamos viendo a la comida como un refugio, que eso era lo que era antes para mí, y empezar a verlo como algo que es necesario para mi cuerpo, ¿no? Que es como meterle el mejor combustible a tu coche
y empezar a ver cada vez que estoy comiendo y empezar a percibirlo como un acto de amor hacia mí. Entonces, los cambios fueron paulatinos. No te voy a decir que de repente empecé a comer solamente ensaladas y era totalmente perfecto y que no volví a comer ninguna pizza porque te estaría mintiendo. Pero lo que sí fue cambiando fue que lo volví a hacer. Al día siguiente me volví a despertar. O sea, dormía mal, me despertaba y decía, esto ya no vale la pena. Esto ya no está funcionando, ¿no? Entonces, poco a poco, como que le fui quitando como esa percepción que yo tenía a esos momentos, a esos atracones como momentos de felicidad, porque estaba pudiendo ver todas las consecuencias que eso traía en mi vida y ya no era, o sea, al ponerlos en una balanza ya no se justificaba. Eso fue la primera parte, pero debo decirte que esto simplemente es como atender un poco los síntomas de la enfermedad, porque lo que estaba atrás, lo que estaba en el fondo, era lo que realmente me estaba llevando a ese punto de quiebre, ¿no? A ese punto donde yo tenía que hacer o sea, ya no podía controlarme y era, oye, ya no aguanto más, tengo que comer algo porque me quiero sentir bien un segundo, o sea, unos minutos. Había algo mucho más profundo. Y fue cuando en ese momento, ya hace un tiempo, pero ahora lo llevé a un punto mucho más consciente en mi relación conmigo mismo. Eh, Empecé a estudiar y a conocer mejor el tema de las heridas emocionales de infancia. Y me empecé a dar cuenta, al observarlas en mí, me empecé a dar cuenta de que la razón principal por la cual estaba haciendo esto, la razón principal por la cual me autosaboteaba todas las veces y cada vez que lo intentaba, lo había intentado en mi vida, no había podido ser constante y siempre como que lo llevaba, lo esforzaba, me esforzaba y de repente, pum, me volvía a caer. Era porque tengo, o de alguna manera, bueno, la he estado trabajando mucho, una herida de abandono. Y esa herida de abandono, lo que me decía en mi subconsciente, era, Ray, tú eres importante, eres valioso, pero no lo suficientemente valioso. Y ese es el mensaje guardado en tu inconsciente cuando tienes una herida de abandono. Esa herida de abandono me decía todo el tiempo que me esforzara, pero cuando estaba cerca de mi objetivo de estar delgado, de estar fuerte, de estar el objetivo que me hubiera puesto, empezaba a autosabotearme y empezaba a hacer las cosas que me alejaban de ese lugar. Y entonces cuando me doy cuenta de esta situación, entonces lo que empiezo a hacer al mismo tiempo que en paralelo de cambiar la perspectiva de la comida y por qué estoy comiendo, lo que te mencioné antes, lo que empiezo a hacer en realidad es a sanar esta herida de abandono. Entonces, lo que empieza a pasar es que mi nivel de dolor, mi nivel de frustración, mi nivel de cómo me veía a mí mismo, empieza a cambiar. Entonces, al tener menos dolor, como que estaba menos tiempo como en el límite en el que tenía que comer para satisfacerme, porque ya no llego a esos niveles de frustración tan grandes, ya no llego a esos niveles de dolor tan grandes. ¿Por qué? Porque al estar sanando, entonces, pues me siento bien, tengo más capacidad de controlarme, también empiezo a reconocer mi valor, empiezo a reconocer que soy una persona importante, que me merezco un buen cuerpo, que me merezco tener una buena salud, que me merezco poder hacer ejercicio, correr con Pablo, mi hijo, y jugar con él y disfrutar esos momentos, ¿no? Cosa que ya no estaba pasando porque el año pasado subí mucho de peso y ya no lo estaba pudiendo, ya no lo estaba disfrutando como antes. Y eso fue lo que cambió todo. La realidad es que al empezar a trabajar en sanar estas heridas emocionales, toda mi relación con la comida empezó a cambiar pues, prácticamente de manera automática. Cuando, cuando entraba en estos procesos de atracones de comida, después de esa parte, también se activaban otras heridas. Una de ellas, que se activaba todo el tiempo también, era una herida de humillación.
¿no? Y aquí es cuando yo te puedo decir que las heridas emocionales de infancia trabajan en 3 niveles. La primera es lo que sientes que te hacen los demás, ¿no? Tienes una herida de traición, de repente sientes que las demás personas te mienten, que no respetan los tratos contigo, que te están traicionando todo el tiempo. Esa es la más sencilla de todas porque es lo que las personas te hacen, ¿no? Ahí no tienes gran responsabilidad según tú. La segunda dimensión es lo que tú le haces a las otras personas, porque la persona que tiene una herida de traición también traiciona. Esto obviamente nunca, o sea, si la tienes y yo la tengo en algún nivel, pues yo no voy a reconocer eso. O sea, yo no voy a reconocer que también miento, yo no voy a reconocer que también he traicionado a otras personas, yo no lo voy a reconocer porque eso pues ya le quita peso a mi argumento de víctima cuando siento que alguien más me lo está haciendo, ¿no? La tercera dimensión de las heridas emocionales de infancia es, desde mi perspectiva es la más importante, es que la persona que tiene una herida de abandono, por ejemplo, o una herida de traición, se abandona a sí mismo o se traiciona a sí mismo. Es esta dimensión, esta tercera dimensión es cómo esta herida está impactando la relación que tenemos con nosotros mismos. Por lo tanto, después de haber comido, después de no haber dormido bien, después de que empezaba la culpa porque me había atracado otra vez más y no había respetado el trato que ya había hecho conmigo y estaba subiendo de peso, etcétera, 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 entonces empezaba la humillación, ¿no? Eres un inútil, otra vez lo volviste a hacer, eres un imbécil, eres un maldito gordo, nadie te va a querer, no mereces el amor de nadie, y empezaba esa autoflagelación. Entonces empezaba a humillarme a mí mismo. Entonces imagínate a una persona que se siente culpable, que acaba de romper una promesa que se hizo a sí mismo, que aparte se siente mal porque no durmió bien y que se la pasó muy mal esa noche porque a lo mejor comió demasiado y no podía ni respirar prácticamente. Imagínate que aparte se está diciendo cosas horribles. Entonces, ¿cómo esperas que una persona o sea, cómo esperaba que yo, mejor dicho, pudiera tener el mejor desempeño, tener la mayor claridad del mundo para resolver el problema en el que estaba metido o para salir adelante o para alcanzar mis metas, alcanzar mis proyectos o para ir al gimnasio al día siguiente? Se había pasado toda la noche diciéndome cosas horribles. Se había pasado todo ese día reforzándome cosas, diciéndome cosas horribles todo el tiempo, ¿no? Por otro lado, también estaba involucrada en toda esta dinámica de mi relación con la comida, la parte de la traición. Y en esa parte estaba que siempre esa culpa estaba acompañada de sentir que me había dejado mal, que me había traicionado, que la promesa que me había hecho de cuidar mi alimentación, de ser disciplinado, de enfocarme para bajar de peso, etcétera, etcétera, pues no lo había cumplido, ¿no? Y que al final yo me estaba traicionando. Entonces, de ahí, de esa herida de traición, venía toda esa culpa, ¿no? Entonces, todo esto se combinaba en un escenario perfecto de culpa, de frustración, de autosabotaje, etcétera, etcétera. Al final, lo que yo entendí de este proceso y lo que estoy aprendiendo de este proceso es que todo esto que está pasando solamente me está mostrando partes de mí que necesitaban atención, partes de mí que necesitaban amor, partes de mí que necesitaban que yo las cuidara de una mejor manera. Entonces, lejos de sentirme culpable, lejos de sentir que a lo mejor he perdido toda mi vida porque he estado con este tema por mucho tiempo, lo que estoy viendo en este momento es que esta es una gran oportunidad para poder reconocer estas áreas de mí que necesitan tanto amor y empezar a amarlas. Al final, la relación que tengo con la comida no tiene nada que ver con lo que yo pensaba de disciplina, de motivación, de echarle ganas no sé, la forma en la que estoy comiendo, sino tenía que ver directamente con lo que yo creía merecer, con la manera en la que me estoy tratando y con que habían partes de mí que necesitaban atención y, más importante, necesitaban sanar para que yo me sintiera mucho mejor. Lo que estoy
logrando en este momento es que soy mucho más constante. Los atracones ya casi no están allá. Ahora tengo un día libre donde puedo comer, pero ya ni siquiera es como voy a matarme a tragar para compensar todo lo que no he comido, sino incluso en ese día libre hay un punto en el que digo, a ver, mira, ya no quiero más, ¿no? O sea, ya estoy satisfecho. Ya no, o sea, la verdad es que hice un buen ejercicio, o sea, hice el ejercicio correcto toda la semana, he llevado las cosas muy bien y la verdad es que pues no lo quiero dañar. Entonces, al final, esto fue una gran oportunidad, ha sido y está siendo una gran oportunidad para que yo aprenda a amarme más y darme un mejor trato a mí mismo.